Reciban un cordial saludo de bienvenida a la presentación Selección de la fórmula correcta AMNES en MIPRES. Esta presentación ha sido diseñada por Andrea Peña Moreno, médico y cirujano general, y Olga Lucía Pinzón Espítega, quien les habla, nutricionista, dietista PhD. Durante esta presentación vamos a tener 3 momentos claves. 1. Conocer cuál es el objetivo de seleccionar correctamente la fórmula. 2. Saber cuáles son esos pasos que debemos seguir para formular. Y 3. Concluiremos con la importancia de la selección de la fórmula correcta. Bueno, entonces vamos a iniciar. Seleccionar una fórmula correcta está enmarcada dentro de 2 objetivos fundamentales. El primero es que un adecuado tratamiento nutricional contribuye a mejorar la calidad de vida y bienestar nutricional de todos nuestros pacientes en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y adicionalmente, todo el equipo, tanto de profesionales, asistenciales, administrativos, podemos generar alianzas estratégicas para proporcionar herramientas que faciliten y apoyen un mejor tratamiento nutricional para favorecer indicadores de gestión. Es así como quiero iniciar con 4 puntos correctos a la hora de formular en nutrición. El primero es conocer el paciente correcto, es decir, debo conocer su historial médico, su historia clínica actual, su patología que está demandando un mayor requerimiento nutricional, su estado nutricional. Una vez yo tengo varios factores que he evaluado en el marco de una valoración nutricional completa, debo establecer cuál es el producto que me va a permitir cumplir los objetivos nutricionales y alcanzar las metas establecidas con este paciente, es decir, el producto correcto, que además debe estar prescrito para la patología de base e indicado para ese paciente correcto. Una vez tengo el producto, tengo que pasar al tercer paso y es establecer la dosis correcta. Y luego, ¿por cuánto tiempo voy a administrar? Nosotros vamos a ver que esta dosis y tiempo están correlacionados para yo cumplir con los objetivos y las metas nutricionales. Entonces, tenemos que tener claro que toda la atención nutricional está enmarcada en el acceso al derecho fundamental de la salud. Derecho que tiene 4 mecanismos a través de los cuales yo puedo acceder. Entonces está el mecanismo de aseguramiento social, está el mecanismo de acceso a través del cual yo tengo acceso a la tecnología de soporte nutricional, que en este caso es el MIPRES. Tengo mecanismos de acción de tutela y mecanismos de recobro a la ADRES, y donde tenemos nuevas tecnologías incluidas las requeridas para el manejo de las enfermedades huérfanas. En el marco de estos 4 mecanismos, tenemos 2 fundamentales dentro de los cuales estamos trabajando el día de hoy, que es el mecanismo de acción de tutela y fundamentalmente el mecanismo de acceso a través de MIPRES. Aquí es sumamente relevante que sepamos que hay una normatividad que nos está soportando la adecuada prescripción. Entonces está la resolución 2438 de 2018, la cual tiene toda la normativa vigente para las prescripciones no PBS del régimen subsidiado. Están la resolución 0205 y 0206 del 2020, la resolución 043 y voy a hacer mucho énfasis en la resolución 1885 de 2018, en la cual se incluye la normativa vigente para prescripción de no PBS del régimen contributivo. Esta resolución es sumamente importante porque dentro de su terminología, dentro de su glosario, trae conceptos como cuándo se puede llegar a requerir una prescripción de un AMNES. Entonces recordemos, cuando un paciente tiene requerimientos nutricionales elevados, cuando no es posible cubrir esos requerimientos o hacer un tratamiento nutricional con la alimentación convencional y modificada, por ejemplo. Entonces, esta resolución establece esos parámetros para que yo pueda justificar la necesidad del soporte nutricional y además demostrar su pertinencia. Es así como entra un rol fundamental y es el que tenemos todos los profesionales de la salud en torno a las responsabilidades de la selección y formulación correcta. Y es que, primero, debemos tener claro cuál es la prescripción que voy a realizar y esa prescripción la debo justificar de manera clara. ¿Qué es claro? Que yo describa la condición del paciente,
cuál es la indicación que está correlacionada con el producto, cuáles son los objetivos, las metas y por qué esta prescripción es necesaria para mantener las funciones vitales del organismo. Entonces, puntos claves: prescripción correcta, justificación clara. Si en algún momento llegamos a necesitar de corregir información, tenemos la responsabilidad de hacerlo oportunamente. Adicionalmente, hay otras responsabilidades en el marco del funcionamiento de la plataforma, y es que toda prescripción que necesitemos hacer, la debemos hacer en la plataforma tecnológica. Y en caso de que hayan fallas en dicha plataforma tecnológica, hacer el uso correcto de los formularios de contingencia, que ya los vamos a ver al final. Y tenemos temas de seguridad, como no debemos prestar nuestro usuario, o sea, el usuario es únicamente la persona que está haciendo la prescripción, y además debemos hacer uso racional de las prescripciones y de los recursos para garantizar la sostenibilidad del sistema. Es así que actualmente, y hablando de sostenibilidad, hay unas medidas para prevenir que se sobrepasen los presupuestos máximos de recobro. Y les traigo aquí 4 medidas. La primera: debemos gestionar modelos de atención. Cuando estamos hablando de nutrición, debemos tener claro que debemos tener procesos desde que el paciente ingresa o tiene el primer contacto con la institución hasta el egreso y posterior seguimiento a este, de manera que yo pueda hacer trazabilidad de esa atención nutricional con el paciente. Además, esos modelos de atención, y aquí quiero invitarlos a que echemos una mirada con lupa a los modelos de atención nutricional, deben estar soportados en la contratación, de manera que garanticemos la continuidad del tratamiento en las diferentes redes de prestación de servicios de salud. El otro punto es realizar los ajustes a los valores de referencia cuando estos sean requeridos, con el objetivo de no superar esos presupuestos máximos. Adicionalmente, podemos adelantar la defensa judicial adecuada cuando requiramos demostrar la oportunidad y la necesidad de la entrega en el momento preciso que el paciente lo necesita. Y miren este cuarto punto, que es fundamental: evaluar la efectividad de las tecnologías. Y es que aquí voy a hacer una precisión, que tecnología es un proceso, un procedimiento, un insumo, un medicamento, un alimento con propósito médico especial. Eso está en el concepto de tecnología, pero debemos evaluar la efectividad, así como las relaciones de beneficio y riesgo y costo-efectividad de las mismas. Entonces, estamos viendo que hay diferentes investigaciones a nivel mundial muy robustas que muestran cómo la intervención nutricional es costo-efectiva y además contribuye a la sostenibilidad de las instituciones de salud. Dentro de esa sostenibilidad de las instituciones de salud, debemos revisar la gestión de las EPS, y la gestión desde 4 perspectivas. La primera, y aquí voy a ser reiterativa, y es que debemos garantizar la prestación de las tecnologías no PBS en el marco, como veíamos, de modelos de atención y gestión, pero algo fundamental, también soportados en protocolos y guías de atención. Entonces, una institución que presta un cuidado nutricional, que presta servicios de nutrición, debe tener los protocolos que orienten la atención. Preferiblemente, yo les digo, mire, al menos si usted va a iniciar, inicie con las 5 o 10 patologías más prevalentes de su institución y realice la ruta de atención y las alternativas que tiene disponible para garantizar esa prestación del servicio. Luego, podemos seguir con todo el tema de administración, organización y gestión de la prestación del servicio, que debe verse reflejada en las contrataciones como parte integral del tratamiento y en el cual participan los diferentes actores del sistema, de manera que se puede hacer un seguimiento y monitoreo, auditorías, no solo a la red prestadora y a todos los proveedores, sino que iniciemos por la misma institución
donde se tuvo ese contacto con el paciente y la indicación y la prescripción de la fórmula nutricional. Dentro de esa prescripción, aprobación y participación de los actores, hay 3 conceptos que debemos revisar y que deben quedar muy claros. Entonces, el primero, voy a iniciar con el de la mitad. Prescriptor. ¿Quién es el prescriptor? Es el profesional de la salud, médico, odontólogo u optómetra, que puede realizar prescripciones en la plataforma MIPRES. Luego viene un ordenador, el concepto de ordenador, y es el nutricionista dietista que puede prescribir las nutriciones en las plataformas de MIPRES previa remisión del profesional tratante. Una vez se hace el ordenamiento, nosotros tenemos que recurrir a una junta de profesionales. Y aquí hay un tema que dice, mire, debe ser realizada por 3 profesionales de la salud y al menos uno de ellos debe ser médico. Pero miren que en el caso, por ejemplo, de las nutriciones, el profesional prescriptor, cuando se prescriba nutrición con el rol de ordenador, la junta debe estar conformada por nutricionistas. También es el concepto aquí que cobra importancia, si es el del par profesional. Entonces, teniendo claro que ya tenemos estos 2 roles y la junta, vamos a pasar a hacer un recorrido de cómo prescribir en MIPRES. Yo sé que ustedes son expertos, que ya en Colombia llevamos un recorrido importante y un soporte técnico de destacar para lograr avanzar en esta plataforma, pero recordémoslo. Entonces, sabemos que en la plataforma MIPRES yo puedo registrar, consultar, anular una prescripción. ¿Cómo debo ingresar? Entonces, lo primero que debo registrar son los datos del profesional de la salud, tipo de documento y número de documento del prescriptor que solicita la valoración por nutrición. Luego me va a enviar a unas pantallas donde hay información fundamental, que es los datos iniciales de identificación del paciente y la indicación de la fórmula nutricional. ¿Se acuerdan que veíamos que debíamos haber seleccionado el producto correcto? Entonces, aquí hay varias alternativas de ejemplo y luego de que yo selecciono el producto correcto, tengo que entrar a definir, primero, datos de identificación, datos generales del paciente. Luego tengo que establecer el ámbito de atención. ¿En dónde está el paciente? Si está hospitalario domiciliario, por ejemplo, o hospitalario en internación. Luego, si el paciente tiene una enfermedad huérfana, lo debo marcar, sí o no. Aquí importante, si el paciente tiene la enfermedad huérfana, debe estar incluido en los diagnósticos CIE-10 y documentado en toda la historia clínica. Y luego viene el diagnóstico principal. Por lo general, cuando estamos haciendo la atención de los pacientes y la revisión de la historia clínica, tiene el diagnóstico principal de ingreso. Pero aquí juega un rol fundamental que nosotros incluyamos los diagnósticos CIE-10, o sea, de la Clasificación Internacional de Enfermedades, de las enfermedades relacionadas con desnutrición y malnutrición. Entonces, tenemos todo un listado de desnutrición. Por ejemplo, está una desnutrición que está relacionada con una enfermedad crónica como la diabetes mellitus, está la desnutrición proteico-calórica leve, pero también recordemos que hay otros diagnósticos que están correlacionados y que me justifican a mí la indicación de un soporte nutricional cuando el paciente lo requiere, y son los relacionados con malnutrición dados por exceso de peso, están las alteraciones en la ingesta de alimentos y sarcopenia, los de gastrostomía y otros como los problemas relacionados con toda esa ingesta de alimentos. Entonces es así como una vez yo tengo claro, por ejemplo, los diagnósticos principales, miren que acá digo, diagnóstico principal, desnutrición proteico-calórica leve. Y vienen 2 diagnósticos relacionados. Está el de la diabetes y está el del trastorno de ingestión de alimentos. Entonces mire que es claro desde el diagnóstico que genera la solicitud que el paciente tiene
una indicación de soporte nutricional que requiere para satisfacer sus necesidades nutricionales y mantener sus funciones vitales. Como ya es claro el diagnóstico, yo entro a decir, mire, el paciente necesita un producto de soporte nutricional y fundamental que este producto esté registrado en el INVIMA. Y por eso yo también les recomiendo, mire, cuando uno trabaja en soporte nutricional, debe tener actualizados sus cuadros de prescripción, donde tenga cuál es la fórmula, cuál es el registro INVIMA, cuáles son las fechas vigentes y estarlo actualizando. El INVIMA tiene la página para la consulta de los registros sanitarios donde nosotros podemos ingresar y verificar esa información. Luego de que doy esa indicación, tengo que seleccionar si el paciente tiene alguna de estas patologías, si tiene una enfermedad huérfana, si tiene VIH, cáncer en cuidado paliativo o una enfermedad renal crónica en estadio 5. Entonces, la selecciono y paso a analizar un punto que quiero recordarles acá, y es que les estamos presentando una tabla que habla de las causas de no entrega de los productos. Y si nosotros vemos dentro de las principales causas, miren que está la indicación de uso del medicamento no está aprobada por el INVIMA. Aquí se habla del medicamento, pero aplica para la fórmula también, para el soporte nutricional, para el ADNE. ¿Por qué? Porque yo tengo que también saber cuál fue la indicación registrada en el INVIMA de ese producto para correlacionarla con la clínica de mi paciente. Punto 1, ¿se acuerdan que al inicio hablábamos de el paciente correcto? Entonces, punto a validar permanentemente. Listo. Entonces ahora avancemos. Vamos a pasar a los datos de prescripción del producto de soporte nutricional. Entonces aquí es importante que seleccionemos el tipo de prestación y en este caso de soporte nutricional son prescripciones que pueden ser sucesivas. Luego ingreso el producto correcto. Luego de seleccionar este tipo de producto, tengo que decir ya la marca, o sea, el producto específico que requiero para el tratamiento nutricional. Y registrar la dosis correcta. Entonces, aquí en la dosis viene en número, importante la unidad de medida. Y se acuerdan que establecíamos los tiempos correctos. Entonces, tengo que decir cada cuánto tiempo voy a administrar el producto y en qué unidad de tiempo. Importante que yo establezca mi meta y la registre acá en duración del tratamiento para calcular la cantidad total. Y viene otro punto fundamental y es la justificación. Entonces, siempre recordemos que esos 4 correctos que vimos al inicio se deben plasmar aquí en estos 500 caracteres. Y en estos 500 caracteres tenemos que establecer cuál es el estado nutricional que está condicionando la necesidad del paciente de soporte nutricional, que se agotaron alternativas disponibles como la alimentación convencional o modificada, y cuál es esa condición clínica que sí o sí está soportando la necesidad del producto de soporte nutricional. Y luego establecer las indicaciones o recomendaciones que garanticen la continuidad del tratamiento, el cumplimiento de los objetivos, las metas y, sumamente importante, la tolerancia al soporte nutricional. De manera que a este punto yo ya tengo claro que tenía el paciente, que agoté todas las alternativas existentes en PBS, que en el caso de nutrición no existe una tecnología en este momento que reemplace o se sustituya en el PBS, y que va a usar un producto, una tecnología que no está incluida, pero que va a traer beneficios con este tratamiento nutricional, beneficios que están justificados no solo por la evidencia científica, sino por la evidencia clínica y los datos que me ha dado a mí el paciente. Entonces, es así como yo, después de hacer ese registro de la información, tengo que pasar a verificar información. Y como les decía,
al final vamos a cerrar con unas recomendaciones para una correcta prescripción. Y es que para las prescripciones del ámbito ambulatorio y superiores a un mes, el tipo de prescripción es sucesiva. Segundo, en tratamientos ambulatorios por primera vez, la prescripción es válida hasta por 3 meses, si es exitosa. Pero el profesional tratante podrá prescribirla por más tiempo una vez haya hecho la evaluación de la terapia inicial. Es decir, el paciente debe tener un seguimiento nutricional, un monitoreo del cumplimiento de metas, objetivos e indicadores para yo evaluar si requiere de la continuidad de la terapia nutricional. Por ejemplo, en los pacientes crónicos estas prescripciones pueden ser de 3 y hasta 12 meses. Y al término de este periodo, el profesional de la salud siempre hará la evaluación correspondiente para determinar la continuidad o suministro de esta tecnología. Entonces, de esta diapositiva y de este momento, quiero resaltar que se establezcan protocolos, rutas claras de cómo se va a hacer el seguimiento de la prescripción nutricional. Entonces, ya el paso final para yo generar el MIPRES es, hago todo el proceso de los servicios complementarios, guardo la solicitud, le doy continuar para poder finalizar la prescripción del paciente y genero el número de solicitud de la prescripción, que es sumamente importante llevar ese récord para el seguimiento de la formulación. Genero la fórmula médica, que es con la que el paciente va a hacer todo el trámite para poder acceder a esta tecnología. Al principio les dije, es una responsabilidad de nosotros que en el caso de que no funcione la plataforma MIPRES, tengamos la alternativa del uso de los formularios de contingencia. ¿Cuándo se hace el uso de estos formularios de contingencia? Cuando hay dificultades técnicas, cuando hay, por ejemplo, ausencia del fluido eléctrico, se nos fue la luz y nosotros necesitamos avanzar en el manejo y cuidado de los pacientes que tenemos a nuestro cargo, cuando falla la conectividad o cuando el paciente tiene inconsistencias en la afiliación o identificación. De ahí que sea importante hacerle seguimiento también a estos formularios de contingencia, porque las IPS tienen hasta 24 horas para enviar la información a la EPS y miren que a su vez la EPS tiene 24 horas para realizar la transcripción de ese formulario de contingencia. Bueno, hasta aquí hemos hecho todo el recorrido, espero hayan disfrutado de la información y la tengan en cuenta para su práctica clínica y administrativa. Muchísimas gracias.